Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su casa, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en su sorteo de 10 número 135 de este miércoles 22 de febrero de 2017, conmemorando el aniversario número 80 de la Confederación de Trabajadores de México. Me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan en este presidium. Esta noche preside el licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, es bienvenido don Carlos Aceves del Olmo, secretario general Recibimos con mucho gusto al maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un gusto recibir al licenciado David Penchina Group, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y con el mismo gusto recibimos al licenciado Juan Carlos Velasco Pérez, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saludamos respetuosamente al licenciado Roberto Compeán Woodward, subdirector general de Comercialización y de Servicios. Asimismo, saludamos al licenciado Víctor Manuel Saucedo Perdomo, subdirector general jurídico. También saludamos al contador público Federico Alberto Ros Rosillo, titular del órgano interno de control en Lotería Nacional. Y por parte de la Secretaría de Gobernación nos acompaña esta noche el licenciado Fernando Almazán Díaz. Saludamos con mucho gusto en el auditorio a doña Lucía Nieto de Aceves y su apreciable familia. Saludamos a los miembros que integran el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. También saludamos a los secretarios generales de federaciones estatales y sindicatos nacionales. Saludamos con especial gusto a doña María Beatriz Pajés Yergo Rebollar, secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Saludamos a Helmut Schwarzer, en representación del director de la Organización Internacional del Trabajo. También saludamos al licenciado Gustavo Jauregui Aguilar, director del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, CONAMPROS. Saludamos a la licenciada Margarita Rojas Olvera, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Saludamos al licenciado María Julio Córdoba Mote, director general de Trabajo, en representación de Amalia García Medina, secretaria de Trabajo de la Ciudad de México. Saludamos a la diputada Georgina Zapata Lucero, presidente de la Comisión del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados. Saludamos al subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, la maestra Patricia Martínez Cranz. Saludamos a Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Y saludamos al licenciado Abel Domínguez Rivero, presidente vitalicio de la CTC. Damos inicio a nuestro programa protocolario con el mensaje de bienvenida por nuestro director, el licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, nuestro invitado de honor y a quien hoy le doy una muy calurosa bienvenida, a don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Don Carlos, bienvenido a esta su casa. Maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciado David Penchina, director general del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Licenciado Juan Carlos Velasco Pérez, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciado Roberto Compián, subdirector general de Comercialización y Servicios de aquí de la Lotería Nacional. Licenciado Víctor Saucedo, director general jurídico. Federico Alberto Ros, titular del órgano interno de control, que hoy se estrena también aquí en la Lotería Nacional. Bienvenido, Federico, esta es tu casa. Licenciado Fernando Almazán, interventor de la Secretaría de Gobernación, apreciables miembros del Presidium, compañeros de los medios de comunicación, amigas y amigos de la CTM de todo el país que hoy nos acompañan, diputados federales, senadores de la República, señoras y señores. En nombre del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y del doctor José Antonio Omid Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público y presidente de la Junta Directiva, tanto de la Lotería Nacional como de Pronósticos para la Asistencia Pública, tengo el agrado de darles la más calurosa bienvenida a esta Casa de la Suerte, a este salón de sorteos, de este emblemático y bello edificio que es el edificio El Moro, aquí en la Ciudad de México, en donde hoy nos reunimos para celebrar el sorteo de 10, número 135, que ofrece un total de 19 millones de pesos en premios y reintegros, con un premio principal de 10 millones en 2 series. Sorteo dedicado a la conmemoración de un aniversario de gran importancia para el movimiento obrero nacional, factor clave para el desarrollo del México moderno. 8 décadas de lucha, unidad y trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Apreciado y distinguido amigo, don Carlos Aceves del Olmo, reconocemos su labor como dirigente obrero y mexicano comprometido con la unidad y el trabajo en favor y en beneficio de México.
Su tarea al frente de la CTM es de gran valía en la defensa permanente de los derechos de los trabajadores del país, pilar de la armonía laboral y del trabajo al servicio de la patria. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública se suma a los festejos de estos 80 años de la CTM a través de la impresión en la imagen de los billetes de este sorteo, reconociendo con ello el trabajo de las mujeres y hombres CTMistas para hacer de México una nación más justa. La Confederación de Trabajadores de México fue fundada el 24 de febrero de 1936 por el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas. Desde su fundación, la CTM ha mantenido una ejemplar relación institucional con 14 presidentes de la República, desempeñando una labor continua en favor de la modernización de las relaciones entre los factores de la producción. La CTM, próxima a cumplir 81 años, ha fortalecido los principios que le dieron origen, convirtiéndose hoy en emblemática promotora de las causas del movimiento obrero mexicano. Esta organización, definida por ella misma como revolucionaria, nacionalista y mayoritaria de trabajadores y clases proletarias, en continua lucha a favor de la justicia social, desarrolla su labor bajo los principios de libertad, democracia y autodeterminación. El respeto a la institucionalidad, la defensa de los intereses de los obreros y de su sector, la unidad de los trabajadores y la colocación del interés de México antes de cualquier otro, distinguen a la labor realizada por esta importante Confederación Mexicana. Difícilmente podría explicarse el desarrollo y la paz laboral en México sin el papel que realiza la CTM en nuestro país. Por esta y muchas otras razones más, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se une con entusiasmo a los festejos del aniversario de la Confederación de Trabajadores de México. Hoy, al igual que todos los días que tenemos sorteos aquí en la Lotería Nacional, les digo que todos los que juegan los productos de Lotería Nacional, como los de pronósticos, tienen 3 importantes oportunidades de ganar. La primera, llevarse uno de los premios que hoy aquí se van a sortear. La segunda, el poder conservar la imagen de este emblemático billete con la imagen de don Carlos Aceves del Olmo y del aniversario de los 80 años de la CTM, y conservarlo siempre para el recuerdo en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros lugares de desempeño diario. Y la tercera, que todos los que compran Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos aportan a la asistencia pública que encabeza los programas del presidente Enrique Peña Nieto. Cada peso que se invierte, un porcentaje va dirigido a programas de salud, a programas de educación en nuestro país. Hoy, justo hoy, que festejamos el billete y los 80 años de la CTM, refrendamos nuestro compromiso con una institución que le ha dado a México paz laboral y continuidad económica a lo largo de su existencia. Amigas y amigos, integrantes de la CTM, como aliada de las grandes causas del país, sigan contando con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la difusión de la historia y los logros del sector obrero, factor insustituible en la armonía y progreso que requiere nuestro país. Gracias por su presencia en el Salón de la Suerte, gracias por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que realizan a lo largo y ancho del país para tener paz laboral y para que México cada vez tenga mayor riqueza y defensa a sus trabajadores a lo largo y ancho de México. Bienvenidos, mucha suerte, están ustedes en su casa.
Le damos la bienvenida en el auditorio al senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Escuchemos enseguida el mensaje del licenciado Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Confederación de Trabajadores de México. Muy buenas noches a todas y todos los presentes. Es un verdadero honor para mí en lo personal, pero para la CTM en lo general, esto que es un homenaje a su historia. Agradezco la presencia del licenciado Navarrete Prida, secretario de Trabajo y Previsión Social y representante del señor presidente de la República. Desde luego, de mi amigo y compañero diputado, joven, brillante, director de la Lotería, Pedro Pablo, muchas felicidades por cómo manejas esta institución. Con mucho cariño te lo digo. A nuestro amigo Miquel Arriola, gracias Miquel por venir, una de las mentes brillantes que tenemos en el Gobierno de México. Juan Carlos Velasco, muchas gracias, mi secretario. David Penchina, el dirigente, el director del Infonavit, que lucha junto con nosotros por el bienestar de los trabajadores. Gracias, David, bienvenido. A todas y todos los personajes que están aquí, a los diputados, a los senadores, a los dos presidentes de la Cámara, Georgina, y nuestro amigo Chico de Guanajuato. A mis amigos del Congreso del Trabajo, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a Abel, quien acaba de terminar su periodo en el Congreso del Trabajo. Y que bueno, pues ahora yo soy el presidente del Congreso del Trabajo. Y estoy con mucho gusto, entre mis amigas y amigos del sector obrero en general y en lo particular de la CTM, mi central, la central de toda mi vida. Agradezco mucho la presencia de nuestra amiga, directora de la revista Siempre, que siempre le platico cómo me enseñé en algo de la política cuando su padre la dirigía. Cuando estaban Indalecio Prieto y muchos republicanos que se refugiaron en México y escribían ahí. Don Nemesio García Naranjo, que era un porfirista, y también escribía ahí. Jacobo Zabludowski, que empezaba. Renato Leduc y muchos más. Era una jovencita y yo dirige espléndidamente la revista Siempre. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A mis amigos del Comité Nacional, amigos y amigas de la CTM, les agradezco el esfuerzo de venir aquí, pero bien vale la pena por ver este hermoso edificio, pero sobre todo para agradecer personalmente una deferencia que hacen a la CTM, nuestra central, nuestro orgullo y algo que defenderemos mientras estemos vivos. Hoy se presenta la oportunidad de trabajar junto con más de 40 organizaciones que pertenecen al Congreso del Trabajo, y lo hago con mucho gusto. No por juntar nombramientos, sino porque creo que es el momento de que todos hagamos un esfuerzo por ayudar a nuestro país. Que recordemos que México es uno, indivisible, y que ahora que nos están dando tratos perversos con nuestro vecino del norte,
y que ya antier empezaron a sacarlos en grupo como si fueran animales, revueltos con todos los centroamericanos y todos los demás, nos unamos más, con diferencias ideológicas, distintos puntos de vista para ver la economía o ver la sociedad, pero juntos por un enorme país que queremos, que es México. Y hoy tenemos a una persona que ha puesto todo para salir adelante, pero a veces el destino es muy difícil y no se sabe a qué se va a enfrentar. Tenemos a alguien que ahorita se juega el todo por el todo, como lo acaba de decir. No le importa su imagen personal ni nada. Tenemos a Enrique Peña Nieto, que lo apoyamos como candidato y lo apoyaremos como presidente de la República hasta el último minuto de su mandato. Estoy seguro que puede dársele varias interpretaciones al billete, que ya explicó también Pedro Pablo. Les aseguro que no es un culto a la personalidad, porque yo ni sabía que iba a estar el retrato. A una persona le regalé uno y lo vio y dijo, San Judas Tadeo. No, soy yo, no San Judas Tadeo. Ya le está dando un beso. Ha sido, es y será una de mis grandes satisfacciones, porque aquí mi esposa, Lucía, mis 6 hijas, mis 14 nietos, mis yernos y el nieto que viene, para que sean 15, están acompañándome. Y eso me da mucho gusto. Ven que venimos a hacer cosas para beneficiar no solamente a los trabajadores, para hacer que México brille. Y México brillará teniendo aquí la salud con Miquel, la vivienda con Penchina, la Lotería Nacional para hacer hogares felices, como decían en mi tiempo en el radio. No sé si desde que Romero de Terreros fundó esto, creo que hace como 300 años, algo así, ya existía, pero sigue siendo la esperanza de mucha gente que piensa que el cachito es el bueno. Yo les deseo que todos esos cachitos que ustedes tienen, estoy enterado que se ha vendido mucho el billete, y ojalá sea para que ayudemos en algo, a que ya no se mueran niños de hambre en la Sierra Negra de Puebla, a que en Oaxaca haya más justicia social, a que en Tlaxcala estén mejor, a que las zonas económicas especiales que se marcaron en el país verdaderamente tengan industrialización y trabajos decentes. Está aquí el representante de la OIT y quiero que escuche que hablo del trabajo decente, porque eso es lo que nos dijeron allá en Ginebra que tenemos que decir. El trabajo en México es decente y con el motor que representan los trabajadores estaremos a partir de junio discutiendo las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio, defendiendo los intereses de los trabajadores y de los sindicatos. Mi compromiso no termina. Tengo un tiempo determinado por la ley, pero mientras yo pueda moverme, y no es mucho porque no me he podido ahorrar, lo seguiré haciendo. Con la compañía de gente como Abel, como Rodolfo, como todos los que están del Congreso del Trabajo y que hemos sido compañeros de legislatura y en otras cosas. De las autoridades, del señor secretario de Trabajo, dígale usted al presidente que le mandamos un gran saludo y ya usted oyó el aplauso que le dieron. Reitero que agradezco el que hayan venido hasta acá, que agradezco las atenciones del señor director y a Fernando Salgado, mi secretario de Acción Política. Muchas gracias, Fernando, por haber tenido esta idea. Igual a todo el comité. Y a mi familia les digo que vamos a seguir adelante, que me ayuden, que me apoyen y que me disculpen las tardanzas, las ausencias y los viajes, pero así le vamos a seguir para adelante. Muchas gracias y estoy enormemente agradecido.
Rogamos. Rogamos un momento más de su atención para escuchar el mensaje del licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto inmenso estar en un evento que conlleva varias celebraciones. La primera por la cual estamos aquí es el próximo festejo de 81 años de existencia de una central obrera que le dio y le ha dado a México estabilidad y progreso desde su fundación. La segunda porque estamos justo en los momentos en que se conmemoran 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La tercera, porque el también director general de la Lotería neoleonés, su constitución local cumple 100 años. Y estamos en un edificio extraordinariamente bello, que representa una época de un México en plena industrialización, el edificio El Moro. En este salón de sorteos, una exposición clara de lo que era el Art Deco, el primer edificio que se hizo con una cimentación especial, que de ahí en adelante se siguió en todos los grandes edificios del Valle de México y sobre todo en la Ciudad de México, al primer edificio que le permitieron rebasar el número de pisos máximos que daba el reglamento de construcción en su época y poner una serie de pilotes flotantes y permitir que este arte morisco pudiera ser observado por todos, de una institución centenaria de la época de la colonia, con muchas sedes, hasta en el ayuntamiento, antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El último fue cerca de lo que hoy es el Museo San Carlos, donde se hizo el famoso kiosco del Moro, exposición de México a inicios del siglo XX en Francia, y que hoy lo vemos en nuestra Alameda Central, y que es un lugar de verdad espléndido y emblemático para poder hoy ser testigos de este evento que nos enorgullece, de celebración de 81 años de una gran central de obreros de México. Así que me siento muy honrado en estar en representación del presidente de México y saludo con un enorme afecto al licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, director general de la Lotería Nacional. Muchas gracias por esta anfitrionía y este sorteo. A un amigo entrañable, que hemos hecho una amistad rápida y que he aprendido muy rápido también de él, a don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Saludar al maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del IMSS, a don David Penchina Groups, director general del Infonavit, a don Juan Carlos Velasco Pérez, secretario general del IMSS, a don Roberto Compeán, subdirector general de Comercialización y Servicios de la Lotería Nacional, a Víctor Manuel Saucedo Perdomo, subdirector general jurídico de la Lotería Nacional, al contador Federico Alberto Ros Rosillo, titular del órgano interno de control de la notaría, y al licenciado Fernando Almazán Díaz, interventor de la Secretaría de Gobernación. Veo a muchos líderes de centrales obreras, a distinguidos líderes de centrales obreras conglomeradas en torno a la Confederación de Trabajadores de México, y por no omitir a uno solo, les saludo con un aprecio especial a nombre del presidente a cada uno de ustedes, lo mismo a la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, al presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, a doña Beatriz Pajés,
que por cierto sería un motivo más de celebración, cumplió años en días pasados, y muchas felicidades por eso. Y a funcionarios de la Secretaría del Trabajo que hacen todos los días un esfuerzo importante por estar cerca de los trabajadores de México. Para su servidor es un motivo de enorme satisfacción acudir a esta sede, celebrar este magno sorteo como testigo de los casi 81 años de fundación de la Confederación de Trabajadores de México. Por su conducto, don Carlos Aceves reciba una felicitación a todos los setemistas que están muy próximos a celebrar, repito, esos 81 años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de una CTM que ha cambiado y evolucionado mucho y que ha retomado también principios que no se veían desde hace 30 años, como por ejemplo el habernos visto en la celebración el pasado día 19, cercano a la celebración de nuestra bandera nacional, una celebración abierta de trabajadores, no para protestar, sino para conmemorar. Y eso no se veía en México desde hace más de 30 años. Y habla de liderazgo, habla de unidad y habla de un gran sentido social y responsabilidad de nuestros líderes setemistas y sus afiliados. Es grato atestiguar la colaboración entre dos instituciones llenas de historia y con profundo compromiso, una promotora de la asistencia social en favor de los que menos tienen y otra defensora de los derechos de los trabajadores. Quisiera reconocer en esta ocasión al licenciado Pedro Pablo Treviño y a todos quienes forman parte de esta gran y noble institución, repito, de mayor tradición, que encarna las causas más nobles de México, que tiene un amplio reconocimiento y aprecio de la sociedad, institución de historia, que se ha escrito gracias a la labor de sus billeteros, de sus niños gritones, del personal de apoyo y autoridades, pero sobre todo con el respaldo de las familias mexicanas. La Lotería Nacional se encuentra enraizada en nuestra cultura popular. Son miles de acciones de beneficencia pública a lo largo de más de 2 siglos que la rodean, cientos de testigos de alegría que la señalan, voces jubilosas de niños gritones que anuncian la fortuna, que con su tradicional entonación han quedado grabados en la memoria de la sociedad mexicana. Una bella tradición que inició con 8 niños huérfanos apoyados por la institución y después fue creciendo. En 1968 se institucionaliza como tal y hay que reconocerlo, en 2001, que se permite que también participen niñas gritonas, que ahora son mayoría. Y aunque fueran minoría, seguirían siendo mayoría en la función que realizan tan noblemente. La Lotería Nacional tiene entre sus filas a 36 niñas y niños voceros de la fortuna, 241 años de tradición detrás de ellos, 46 años de tradición. Y la labor de estos pequeños puede ser definida con palabras de alegría, sueños, sorpresas, fortuna, transparencia y honradez, pero también con la de disciplina y esfuerzo, ya que son niños sobresalientes, que forman parte de una familia que es la Lotería Nacional, de la cual me he enterado el licenciado David Penchina, su padre, fue también tesorero de esta institución. Es de gran significado que una institución con 2,5 siglos de existencia y de trabajo generoso a favor de los mexicanos reconozca a una organización emblemática de la lucha histórica del movimiento obrero que por más de 8 décadas se ha erguido como defensora de los intereses de la clase trabajadora. Este sorteo conlleva un significado muy especial, pues al celebrar la creación de la CTM, celebramos al mismo tiempo a la clase trabajadora, al movimiento obrero y la defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que se plasmaron por primera vez en el artículo 123 de nuestra Constitución, también en un mes de febrero, pero de 1917. Por lo tanto, este mes hay mucho que celebrar, repito,
el centenario de nuestra Constitución, el centenario de nuestro artículo 123, el aniversario del Ejército Nacional, el aniversario de nuestra bandera nacional y este 81º aniversario de la CTM. Es imposible no asociar la conmemoración cívica de nuestra Constitución, en particular de este artículo, el 123, con el movimiento obrero organizado, y en especial con la central obrera de mayor arraigo, de mayor representatividad y de mayor peso, como es la CTM. Central obrera que no solo ha sido testigo privilegiado de una historia sindical, sino desde que su fundación ha acompañado y contribuido activamente a la transformación social, política y económica de México. Es muy grato, repito, compartir nuevamente este espacio para celebrar a la CTM con nuestros amigos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos grandes coincidencias con la misión que desarrollan la Lotería Nacional y la CTM. Tenemos el mandato no dubitativo, estas tres grandes organizaciones sociales, desde distintos ámbitos, de velar por los derechos de los trabajadores y por la protección de grupos de población en situación vulnerable. Al celebrar la fundación de la CTM, mediante la emisión de un billete de lotería conmemorativo, estamos festejando y rindiendo tributo a quienes fueron sus fundadores y sus líderes históricos, esos mexicanos que con gran congruencia dejaron marcada su huella en el movimiento obrero. Don Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe y desde luego nuestro líder y nuestro amigo que se encuentra hoy presente, don Carlos Aceves del Olmo. Y reconocer en su rostro, en un billete, al líder de la CTM, a Carlos Aceves del Olmo, quizás sea tanto más importante que ver a San Judas Tadeo. Porque aquí testigos sus familiares saben con claridad que Carlos Aceves bregó su ascenso a la máxima representación del movimiento obrero por la única vía posible para ello: el esfuerzo, la disciplina, la congruencia y sobre todo la lealtad a los ideales e intereses del movimiento obrero. Y eso, en ese rostro, se reconoce, y se reconoce por su organización y por el Gobierno de la República. Y que en otros ámbitos también ha dejado constancia don Carlos Aceves de su lealtad institucional y de su generosidad para con quienes llevan responsabilidades públicas y los entiende, los apoya y los auxilia con crítica aguda. Como legislador, Carlos Aceves fue clave en la aprobación de la reforma laboral del 2012, que fue sin duda una negociación difícil, pero que como representante de los diputados obreros de mi partido, y espero que sea el nuestro, en aquella legislatura, acreditó desde entonces el dote de líder que entendía los tiempos del México del siglo XXI. Hoy la reforma laboral ha demostrado su eficacia. Más de 2.4 millones de puestos de trabajo asegurados en lo que va de esta administración. Para decirlo en otras palabras y con toda claridad, 3 veces más que los creados en el mismo periodo de la administración pasada. Eso significa que México hoy tiene más empleos dignos, que le puede constatar hoy los representantes de la OIT y que nos da una enorme pena que don Tomás Wissing tenga que regresar a Ginebra, ya que se había tropicalizado muy bien en tierras mexicanas, y que da constancia que esa reforma que apoyó, que fue criticada, que fue defendida y que fue aprobada,
ha significado el más importante repunte del trabajo digno, con prestaciones y derechos sociales que ha tenido México desde que se llevan cifras sobre ese particular. Y recientemente quisiera reconocer a la diputada Georgina Zapata, que nos acompaña, por la aprobación de la Cámara de Diputados de la tabla de enfermedades, que fue producto de muchos meses, si no es que años, de negociación tripartita, como se hacen las cosas en México, con empresarios y obreros, que ahora se amplió esa tabla de enfermedades a otras situaciones que sí viven los obreros y que era muy difícil de lograr cuantificar y ejemplificar para que sean componentes de enfermedades laborales sujetas a incapacidad, como el estrés laboral, como condiciones de salud emocional que genera un entorno y que hacen poco productivo un centro de trabajo. Y que es falso, así de claro, falso, quien pueda decir que en la nueva tabla de enfermedades se sesgó derecho alguno de los trabajadores. Los primeros que hubieran salido al paso son ustedes, que conocen muy bien cuáles son las defensas de sus derechos colectivos e individuales. Hay pues entonces liderazgo en la CTM firme, compromiso con las causas más honorables de México, como lo tiene también la Lotería Nacional. Le deseamos que la CTM cumpla muchos años más y que la Lotería Nacional también siga con su importante labor por muchas décadas, sirviendo como lo ha hecho a muchas generaciones de mexicanos que lo necesitan. Muchas felicidades a la CTM, muchas felicidades y agradecimiento a la Lotería Nacional. La suerte está en sus manos. Muchas gracias. Señoras y señores, recibamos en este escenario con un gran aplauso a los emisarios de la suerte y la fortuna, las niñas y los niños gritones de Lotería Nacional. Ellos saludarán a cada uno de los integrantes del Presidium. Si gustan sentarse. En estos momentos, el licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal invita a don Carlos Aceves del Olmo a dar el campanazo de inicio de este sorteo de 10 número 135, conmemorando el 80º aniversario de la Confederación de Trabajadores de México.